Buenas tardes, Blanca. Sí, siguen trabajando en ellas. Como veis, la mayoría de los esqueletos ya han sido extraídos. Ahora nos contarán qué se va a hacer con todo ello. Pero bueno, lo cierto es que, lo comentabas al principio, las obras de consolidación de esta iglesia dan lugar a sorpresas, aunque aquí, Inmaculada, ya se sabía, como en la mayoría de las iglesias, que había enterramientos, pero no sé si tantos. Sí, ya se sabía que aquí podían aparecer enterramientos durante los trabajos, pero no se sabía que podían llegar a aparecer, como tenemos aquí, unos 55 enterramientos aproximadamente. Hablamos de 55 de momento, porque vosotros creéis, bueno, ya sabéis, hay algún indicio de que debajo podría haber más. Sí, aquí ahora mismo tendríamos una primera fase, aunque ya la mayoría han sido extraídos, y debajo tendríamos una segunda fase de enterramientos. De hecho, aquí en esta tumba que tenemos justo aquí a nuestros pies ya vemos, ¿no?, esa fase anterior de enterramiento, un resto de cráneo y un poquito más adelante los huesos de los pies. Sí, comienzan a verse ya en algunas de las tumbas algunos de los restos ya de la segunda fase de enterramiento. ¿Qué se va a hacer con todos los esqueletos que se han encontrado aquí? Pues los esqueletos los esqueletos de los distintos enterramientos se van sacando y se van guardando en bolsas individualizados. Una vez terminemos todos los trabajos, se trasladarán probablemente a la cripta, a un osario en la cripta de la propia iglesia. Que se conservarán aquí en la iglesia de San Miguel. Llama la atención que hay bastantes ataúdes infantiles. Claro, la mortalidad infantil en aquella época era mucho más alta de la que tenemos hoy en día, afortunadamente. Pero quizás la tumba más curiosa es esta que tenemos aquí delante, ¿no? Un esqueleto infantil. ¿Qué curiosidad tiene? Pues en esta, que es una de las que más nos ha llamado la atención, tendríamos al individuo infantil con las manos atadas mediante un rosario y en la cabeza podemos ver un gorrito y una palma de las típicas de Domingo de Ramos junto al individuo. Ay, sí, es verdad, no me había fijado, ¿no? ¡Qué justo ahí en el tablón que tenemos más al fondo, ¿no? Estaría la rama del Domingo de Ramos. Sí, sí, sí. Bueno, pues quizá fallecería en aquella época, ¿no?, de Semana Santa. No lo sabemos. No sabemos. Bueno, son pistas que tendrán que seguir descubriendo. Otra curiosidad, si os fijáis, todos los ataúdes están con los pies orientados al altar, al este, y la cabeza hacia el oeste. Eso es lo habitual. Sí, aquí han salido todos con esa orientación. Pero hablábamos que no es el único hallazgo. Este, desde luego, es el más llamativo porque a la vista está. Encontrar tantísimas tumbas aquí debajo llama la atención, pero a nivel histórico lo que más importancia tiene es lo que tenemos aquí. La nieve de estos días, que por fin se ha derretido, nos ha dejado ver los restos de la iglesia primitiva. Sí, aquí tendríamos dos cimentaciones de ábside del siglo XII y del siglo XIII, de lo que sería la iglesia primitiva, de la que ya se conocía por la documentación desde el siglo XII. Había documentación escrita, pero no física, como la estamos viendo aquí. Sí, no teníamos todavía restos que dijesen, que testificasen que aquí estaba la iglesia. Inmaculada, ¿se cree o creéis que os podéis encontrar con alguna sorpresa más en estos trabajos? Dentro de la arqueología eso no lo podemos saber. Es posible que sí, o ya conforme vayamos avanzando iremos viendo más. Bueno, pues habrá que verlo. De momento dejamos a los arqueólogos hacer su trabajo, como vemos ya intentando llegar a ese segundo nivel donde ya nos avanzan, que se encontrarían más enterramientos y más tumbas. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, una imagen absolutamente impactante, la de la iglesia con esas tumbas abiertas. Realmente nos ha sorprendido. Muchísimas gracias, Pilar.